En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. La palabra del Evangelio de este día va dirigida en primer lugar, o por lo menos así la veo yo, a aquellos que tenemos en la Iglesia el oficio de enseñar y de predicar, como una advertencia de nuestro Señor Jesucristo a que nuestras obras sean coherentes con nuestras palabras, con nuestra predicación. El ejercicio de la predicación confiado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles exige la santidad de vida para que esa palabra, como semilla sembrada en terreno, sea fecunda y dé buen fruto al 100%. Pero nuestro Señor Jesucristo también nos pone en aviso a todos para tener un espíritu crítico y saber discernir aquello que es según la verdad, según el Evangelio, y aquellas cosas que no son conforme a la verdad, conforme al Evangelio, conforme a su palabra. Es necesario en nuestros tiempos tan confusos, donde no solamente civilmente en el mundo, sino también en la Iglesia, muchos han ocupado la cátedra de Moisés y desde la autoridad que tienen, utilizan esa autoridad para una predicación que no es la predicación de la fe, que no es la predicación del Evangelio. Hoy, tristemente, en nuestra Iglesia reina la confusión. Lo que se proclama en el credo o se confiesa en el catecismo de la Iglesia Católica es negado incluso por prelados del más alto rango. ¿Qué hacer ante ello? ¿Hemos de seguir a estos maestros que han ocupado la cátedra de Moisés? ¿O hemos de seguir la fe de la Iglesia, la fe del catecismo, la fe de los santos, la fe del Evangelio? Lógicamente la elección es clara. No podemos ir detrás de maestrillos, sino que hemos ir detrás del Maestro de la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso, al mismo tiempo que el Evangelio nos invita a tener este espíritu crítico necesario hoy más que nunca en nuestro tiempo, para que no nos vendan lo que no es vendible, para que no nos engañen con falsas doctrinas, ni quieran rebajar el Evangelio, al mismo tiempo se nos exige también la responsabilidad de dar razón de nuestra fe, de una recta formación en la sana doctrina. Hoy celebra la Iglesia la conmemoración de Santo Tomás de Aquino, lumbrera de la Iglesia, el mayor de los doctores, que con gran humildad, pero con una ciencia más divina que humana, explicó toda la fe, explicó gran parte de la doctrina cristiana y fue y es y será siempre una garantía muy fiable de la verdad a la que debemos de adherirnos. Como Santo Tomás de Aquino, cada uno lógicamente según nuestras capacidades y circunstancias, hemos de estudiar la verdad, hemos de meditarla, hemos de aprenderla y hemos en definitiva de vivirla. Porque de nada nos serviría saber la doctrina si nuestra vida está en contradicción con ella. Si vivimos al contrario de lo que pensamos, acabaremos pensando como vivimos. Y es el gran drama de nuestro siglo de hoy. Aquella anécdota de aquella religiosa que subiéndose a un taxi intentaba evangelizar al taxista y le decía que creyese en Dios. Y finalmente el taxista le dijo: mire, hermana, si Dios no tuviera mandamientos, yo creería en Él. Muchos de nuestros contemporáneos rechazan a Dios por sus problemas morales, porque en definitiva no quieren sujetarse a los mandamientos de Dios, no quieren conformar su vida en obediencia a la palabra de Cristo, y por eso niegan a Dios, porque no quieren aceptar sus mandamientos. Es algo muy actual, muy presente y que se da también en nuestra Iglesia, en nuestra sociedad. Jesucristo es el único Señor y el único Maestro. Finalmente el Señor nos advierte
que nos libremos de cualquier idolatría, porque seguimos a Dios, amamos a Dios, somos discípulos de Jesucristo. Fulanito o menganito pueden ayudarnos a acercarnos a Dios y hemos de amarlos, respetarlos, lógicamente. Además, si están constituidos en autoridad, además, si tienen el orden sagrado, pero hemos de estar advertidos de que no seguimos a fulanito y a menganito, sino que seguimos a Jesucristo. Y fulanito y menganito me sirven en cuanto que me acercan, me ayudan a amar más a Dios, a ser más fiel en mis obligaciones, a cumplir los mandamientos divinos, a vivir más unido a Dios nuestro Señor. En tanto esto sea así, puedo, lógicamente, pues tener esa reverencia, esa veneración hacia esas personas, pero con cuidado, no caigamos nuevamente en la idolatría, que es el pecado del pueblo de Israel, un pecado reincidente y constante. Se olvidaban de Dios y se iban detrás de los ídolos de los pueblos vecinos. Hoy también hay nuevas idolatrías a personas, que si uno que ocupa este puesto, este que ocupa lo otro, este que está en nuestro lado, son idolatrías. Y la Iglesia es de Jesucristo, y la Iglesia sigue a Jesucristo. Nuestro único Maestro, nuestro único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Ante Él hemos de vivir, a Él hemos de obedecer, porque será ante Él también, ante el cual tengamos que rendir cuentas de nuestra propia vida. Pidamos muy especialmente por la Iglesia, pidamos por la renovación de la teología, que se deje de tonterías y que vuelva a las verdaderas fuentes, que son la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, los teólogos canonizados por la Iglesia, en el sentido de que han sido siempre recomendados, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Y con esa renovación de la teología, con esa renovación de la fe, habrá también una renovación de vida cristiana y de santidad. Pidamos particularmente por los sacerdotes, para que Dios les conceda la gracia de la santidad, y aquello que predican con sus labios sea aquello que vivan en sus corazones. No nos vaya a pasar aquello de lo que el mismo apóstol San Pablo teme, que habiendo salvado y predicado el Evangelio a otros, sea él contado entre los réprobos, sea él recriminado por no haber vivido lo que ha predicado. Pidamos esta gracia y pidamos particularmente por aquellos sacerdotes que conocemos. Pidamos que sean también valientes heraldos en el mundo de hoy, en la Iglesia de hoy, de predicar el Evangelio, la verdad, sin temores ni respetos humanos, pues a quien debemos presentarnos, ante quien debemos rendir cuentas de nuestro oficio, es a Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.